alto en el día de hoy pasa por alto a los militares y al gobierno para ayudar al pueblo en sí. Vida. Mantendremos las salvaguardas para impedir que los cubanos arriesguen sus vidas en un viaje ilegal a Estados Unidos. Es tan peligroso la forma en que tienen que llegar a este país. Nosotros salvaguardaremos a estas personas. Tenemos que hacerlo. No tenemos otra opción. Mucho. Así que le damos desarrollo a la información. Que nos acompaña desde Estados Unidos, Robert. Buenas noches, gracias por su tiempo. Un gusto saludarle una vez más. A ustedes, un placer. Gracias por acompañarme a mí también. Sí, por supuesto. Mire, Robert, decía, hay mucho por hablar de este tema. Le confieso que documentando el tema para traerlo al programa y preparar esta conversación y como debe ser, pues termino sin concluir si esto fue o no fue una buena decisión, y para eso está usted aquí, no yo, porque se encuentran unas versiones muy divididas. Hay quienes creen que desde que se lograron los acuerdos, sobre todo gente de la disidencia cubana y muchos políticos americanos creen que los acuerdos como los dejó Obama, lo único que estaban haciendo era favorecer a los Castro. Y eso fue lo que dijo hoy el presidente Trump. Y por eso muchos hoy se identifican con la decisión que tomó. Pero ¿cuál es su postura? Bueno, es una postura muy difícil. Es decir, las relaciones con Cuba siempre han sido... Como ya lo saben, de la Guerra Fría y relaciones por más de 50 años. Pero realmente Estados Unidos, que ha adoptado Estados Unidos, no son políticos, menos hayan dado el resultado que ellos esperan. Y cuando me refiero a ellos, me refiero a Estados Unidos. Es decir, lo que ellos están evitando, que es una... veamos lo que está pasando con Estados Unidos. Ellos nos tratan de esta forma y nosotros somos lo único que detiene el capitalismo. Por lo menos nosotros venimos siendo como la bisagra en la sociedad, por lo menos venimos siendo eso que protegiendo los embates del imperialismo. Y lo que ha hecho con el bloqueo, como lo llaman los cubanos, o el embargo, como lo llaman aquí, es precisamente eso, es reforzar las políticas comunistas y las políticas socialistas, por decirlo así, en Cuba. Así que yo creo que volviendo a las políticas anteriores que se han implementado desde prácticamente inicios de la Guerra Fría, bueno, prácticamente desde los años 50, a ninguna parte. Realmente lo que estamos viendo es que ahora vamos a ver podría haber una radicalización, no sabemos. Se estaba abriendo un poco el sistema cubano a la posibilidad de liberalizar un poco su economía, pero obviamente lo que vamos a ver es otra vez esa retórica antiimperialista, esa retórica donde los dos países ahora no se la van a llevar bien. Probablemente eso llegue a ocurrir, pero bueno, es un tema muy difícil, pero obviamente volver a las viejas políticas pues realmente no es la solución. Robert, en el análisis desmenuzado, específico, puntual de todo lo que dijo hoy Trump en la Florida, podría uno mirar si califica lo que anunció y esos decretos ejecutivos. De entrada, de golpe, pareciera que hubiese cogido lo que hizo Barack Obama y hubiese arrugado el papel y lo hubiera tirado a una caneca de la basura, pero en detalle hay cosas que se mantienen todavía de lo que hizo Obama
y él ha puntualizado unos elementos más específicos que son aquellos de hacer negocios con los militares cubanos, tal vez restringir un poco más los viajes a Cuba de los americanos, ¿no? Sí, exacto. No todo lo que está, digamos, todo lo que ha hecho el presidente Obama o lo que hizo el presidente Obama en aquel entonces, pues no va a ser borrado del mapa o no vamos a hacer borrado de restricciones bueno, van a ser eliminadas de lo que se abrió, de esa apertura de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Aquí hay un elemento también muy importante que analizar. Y obviamente lo que está tratando de buscar Trump es congraciarse con la base republicana. Los cubanoamericanos en su mayoría que viven en la Florida, muchos de ellos votan republicanos. El hecho de que existen todavía senadores republicanos que son de descendencia cubana, pues eso también dice mucho, bueno, con la excepción de Bob Menéndez. Yo creo que lo que está buscando un poco su imagen frente a esa base republicana y particularmente Marco Rubio, porque hay otra cosa que hay que analizar. Marco Rubio está precisamente detrás de toda esta iniciativa de eliminar ciertas partes de esta Cuba. Y bueno, obviamente no coincidencia o no coincidencia, el señor Rubio es parte del Comité de Inteligencia del Senado, que es el que ha llevado a cabo las comparecencias precisamente a raíz de en Rusia. No sé si está tratando de ese lado y ganar puntos con Marco Rubio. No sé si sea esa la posibilidad, pero bastante interesante que hay que traer a colación. Muy interesante y muy oportuno. Pareciera de pronto hilar muy delgado, pero creo que para nada. Es bastante oportuno relacionar una cosa con la otra. De hecho, no sé si salir con este tema de los decretos ejecutivos sobre Cuba ahorita sea una especie, como decimos aquí en Colombia, de cortina de humo para tratar de distraer la atención, y yo quisiera que habláramos de eso, Robert, al regreso. Si usted nos puede aguardar un instante, cumplimos un compromiso comercial y seguimos con Robert Valencia, consultor político desde Estados Unidos, porque vale la pena hablar un poco más sobre qué hay detrás de estos anuncios que ha hecho el presidente Donald Trump con relación a Cuba. Estas nuevas políticas del presidente Trump sobre la isla estarían ayudando a los cubanos y a los venezolanos a liberarse de la represión de sus gobiernos, dice el senador Marco Rubio, de quien hablaba nuestro invitado. Seguimos. Pero más que nada, este cambio empodera al pueblo cubano, no al régimen, para que libertad, con el mensaje de que Estados Unidos trabajará con el en el gobierno. Y 6 meses ya, ¿no? Estaba aquí haciendo cuentas, 6 meses, efectivamente. Pues han sido más los temas polémicos en los que ha decidido que en aquellos donde ha encontrado tal vez la comunión en torno a sus decisiones. Y alguna vez le leí a algún columnista decir que Trump se había preparado para cumplir sus promesas de campaña y no tanto para gobernar. Y hoy lo recordó, hoy allá en ese encuentro donde fue muy aplaudido, que eso le encanta a cualquier político, dijo: estoy aquí para cumplir lo que prometí. Y yo no sé qué tan en serio sea o qué tan serio y responsable sea cumplir una promesa de campaña, pero sin de pronto mirar a futuro eso cómo se va a sustentar siendo ya gobernante, y no sé si este sea el caso, Robert. Bueno, sí, es decir, lo que ha hecho el presidente Trump, lo que nosotros en algún momento llegamos a conseguir, sigue siendo demagogía, porque obviamente no se han dado todavía, no han dado un muro, yo lo veo muy difícil.
con su dinero lo puede hacer. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo es que todavía se sigue debatiendo una derogación del Obamacare o del sistema de salud. Y así, bueno, que él ha tratado de... A mí me parece que confunde legislación con órdenes ejecutivas, porque él incluso él ha más legislaciones ha impulsado en la historia de Estados Unidos. Una falsedad totalmente. Una cosa es impulsar proyectos de ley en una ley, firmar órdenes ejecutivas, bueno, eso lo hace todos los presidentes, pero transformarse de ahí a otra cosa, eso es hay una diferencia abismal. Y sí, lo que tú dices es totalmente cierto, es decir, las promesas de campaña no quiere decir que por el hecho de hacer promesas beneficien a una gran parte de la población. Y esto lo vemos no solamente con el hecho de, digamos, de retroceder un poco el progreso que ha existido en el descongelamiento de las relaciones de Estados Unidos con Cuba, sino también a nivel nacional. Los republicanos están empeñados en impulsar un proyecto de ley popular en este. Como están las cosas, esta evaluación que ha hecho una oficina independiente, que es la Oficina de Manejo de Presupuesto, la Oficina de Manejo de Presupuesto aquí en Estados Unidos, que dice que 20 millones de estadounidenses. Esa es una promesa. Llegara a que llegara a la Casa Blanca no quiere decir que esas promesas son lo que le va a convenir a una gran parte de la población, porque aparentemente al presidente Trump se le olvida que él tiene que gobernar no solamente, y tiene que ser presidente no solamente para los que votaron por él, sino para todos los que vivimos aquí en Estados Unidos, y es buscar el bien común y el bien supremo en la población. Tiempo, y es cómo visualiza usted las futuras negociaciones, porque Cuba hoy ha rechazado lo que dijo Trump, lo ha calificado como una retórica hostil, pero a su vez dijo estar dispuesto a mantener un diálogo respetuoso. ¿Se puede dialogar con este gobierno de Trump cuando ha demostrado en temas como el de México que no está dispuesto a ceder en nada y los diálogos se tratan de ceder de parte y parte? ¿Cómo visualiza usted brevemente, Robert, este diálogo futuro? Pues va a ser muy difícil, porque como yo lo escuchaba de parte de algunos cubanos dentro y fuera de la isla, pues ya están acostumbrados a este tipo de actitudes hostiles por 50 años. Es decir, todos los gobiernos que han estado, cuando con Cuba, pues han mostrado actitudes, lo que ellos llaman actitudes hostiles. Así que en esta ocasión no creo que haya mucha diferencia. En el caso de México, comparando México con Cuba, bueno, México ha logrado bajar o mitigar un poco la retórica anti-mexicana o anti-inmigrante, porque obviamente lo está viendo por el lado que es Trump, que es un hombre de negocios, no es un político. A Trump hay que hablarle con el lenguaje del porque no traen esta cantidad de dinero o no generan la suficiente cantidad de trabajos. No en vano Trump permitió que se siguiera el comercio y los vuelos comerciales a Cuba. Así que negociar y hay que negociar. Háblenle de plata y él está claro, si no pregúntenle a la gente de la OTAN que fue a cobrarles a todos, porque todos debían plata, entonces pague usted y hablamos. Ese es Donald Trump y a eso nos ha enseñado en su vida pública, digámoslo, no política, pública. Robert, es lo que ha hecho en toda su vida. Exacto. Muchas gracias, Robert, como siempre, y bueno, hasta que la próxima nos vuelva a reunir, de verdad, como siempre, agradeciéndole por su tiempo para nuestros televidentes. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Robert Valencia, consultor político en muchos como un hombre absolutamente lleno de sapiencia, que logró lo que ningún otro había logrado por muchísimas décadas, el deshielo de las relaciones Estados Unidos-Cuba. Estuvo en La Habana.
Seguimos. Noticias, 24 horas de información. Corre y quema calorías. Camina y tendrás